Hoy quiero hablar de una película que para bien o para mal redefinió lo que iba a ser el cine de acción en los años 2000. Al menos el cine de acción basado en videojuegos, por supuesto. Una película que multiplicó la escala del universo creado por su predecesora, añadió personajes icónicos del videojuego y además convirtió a su protagonista en una super arma. Estoy hablando de Resident Evil Apocalypse o Apocalipsis, secuela de la original, ¿no? De Resident Evil. Estrenada del año 2004, esta película continuó expandiendo el universo cinematográfico basado en la saga de videojuegos tan famosa de Capcom y volvió a estar producida y escrita por Paul W.S. Anderson, el escritor y director de la primera. Aunque muchos olvidan que esta película, esta segunda parte, no está dirigida por él, sino por Alexander Witt, que era el director de fotografía de esa misma saga. Pero quien sí regresaba era su gran estrella, era Alice, era Milla Jovovich, que como sabéis era un personaje creado completamente nuevo para la película. Así que ponte cómodo en el sofá que te lo cuento todo sin ningún tipo de spoiler, como siempre. Pero antes de comenzar, dejaos un like, suscribíos y activad la campanita pues para no perderos nada sobre el mundo del cine, las series y los videojuegos, que aquí hablamos de todo. Ahora sí, arrancamos. Después del éxito moderado de la primera película, el estudio decidió apostar por algo mucho más grande, porque la primera película era básicamente un thriller claustrofóbico en un laboratorio subterráneo con zombies y demás, ¿no? Pero la secuela, como siempre os digo, las secuelas tienen que ser mucho más de todo y la secuela quería hacer algo diferente, también algo más grande. Y algo también mucho más cercano a los videojuegos, ¿no? Con más acción, más criaturas, más destrucción y sobre todo mostrando Raccoon City. Algo que nosotros los fans de Resident Evil 2 y Resident Evil 3 Nemesis, por ejemplo, llevábamos años queriendo ver, ¿no? Una Raccoon City ahí en live action, ahí en todo su esplendor. Esto nos lleva ya a la historia, ¿no? Que empieza justo donde termina la primera parte. Alice despierta en un hospital abandonado de Raccoon City sin saber ni dónde está, ni que el virus ya se ha propagado por la ciudad completamente. Por otro lado, Umbrella Corporation intenta contener el brote. El virus ya es imposible de parar y se ha extendido demasiado. Así que la ciudad queda en cuarentena y para limpiar, digamos, un poquito la ciudad, Umbrella decide soltar a su nueva arma llamada Nemesis, monstruo creado específicamente para eliminar a los miembros de los Stars, ¿no? Mientras tanto conocemos a dos personajes icónicos del videojuego que todo el mundo recordará, como son Jill Valentine y Carlos Oliveira, ambos personajes del Resident Evil 3 Nemesis. Así que juntos intentarán escapar de la ciudad antes del amanecer, donde una bomba nuclear arrasará con todo. Si hay algo que siempre me ha parecido curioso de esta Resident Evil Apocalipsis es cómo cambia completamente el tono respecto a la primera película. Que bueno, si recordáis, ¿no? La primera película tenía una atmósfera bastante más cercana a lo que es el survival horror, pero aquí yo creo que estamos más dirigidos a una película de acción moderna. De hecho, muchas veces se siente como una mezcla entre cine de zombies, cine de acción estilo Mad Max y un blockbuster de ciencia ficción. Y eso se nota especialmente en el personaje de Alice. También hay que decir que en la saga de videojuegos, los juegos han ido de más terror a más acción, ¿no? Entonces siempre ha habido un balance, un movimiento entre estos dos géneros también en la saga de videojuegos, pero claro, pasar de la primera película a la segunda película ya con tanta diferencia, ¿no? Fue un poquito a mí, no sé, ahí, drástico. Pero bueno, hablando de Alice, en la primera película este personaje era básicamente una víctima más del experimento de Umbrella. Pero aquí descubrimos que ha sido modificada genéticamente con el virus T, así que ahora tiene reflejos sobrehumanos, fuerza aumentada y velocidad, pues bueno, imposible, ¿no? Para ser humano. Y aquí empieza a suceder algo que creo que definirá muy bien a toda la saga, ¿no? Que Alice se convierte más en una superheroína, básicamente. Y esto tiene para mí dos efectos, uno positivo y otro negativo. El positivo lo dije en la primera parte, ¿no? Que Milla Jovovich tiene una presencia en pantalla increíble como una heroína de acción. Y el negativo es que esta habilidad reduce muchísimo la sensación de peligro, ¿no? Porque a ver, si tú tienes un personaje que prácticamente lo puede destrozar todo con un dedo, ya sean zombies, soldados o monstruos sin despeinarse, pues bueno, suspense lógicamente ya ahí no existe. Ahora bien, hablando de adaptación, sí, hablando de adaptación a una película Resident Evil de Paul W, tiene delito, pero bueno, en sí hay un poquito de esto, dejadme que me explique. Una de las cosas más interesantes que tiene esta secuela es que intenta instaurar, ¿no? Intenta integrar muchos elementos del videojuego, ya que aparecen muchos elementos que los fans que hemos jugado a esos juegos reconocemos inmediatamente, ¿no? Como por ejemplo el tema de Jill escapando de su apartamento, que sí que es algo muy sencillo, muy rápido y muy en 5 segundos, pero bueno, ahí está. Los callejones tan famosos de Raccoon City son literalmente como en el juego, brutal. Zombies vagando por la ciudad tal y como vimos en Resident Evil 3 y un poquito en Resident Evil 2, en los juegos
estoy diciendo. El hospital, parte muy importante también, sobre todo de Nemesis, y por supuesto, lo que he dicho, ¿no? Nemesis. Que quizás el diseño de Nemesis sea lo mejor de la película. Muy fiel al videojuego, con su chaqueta, sus lanzacohetes, su tamaño espectacular, su presencia intimidante y sobre todo lo de Stars. Y cada vez que aparece, bajo mi punto de vista, la película mejora muchísimo. En cuanto a la dirección, es donde creo yo empiezan ya muchos problemas que tiene la película. Porque a ver, el director, como he dicho, no es Paul W, es Alexander Witt, cuya función es y cuya experiencia es dirección de fotografía. Pero no de dirección, que no tiene nada que ver. Eso se nota muchísimo, especialmente en la escena de acción, ¿no? Con una cámara bastante temblorosa, un montaje con 50.000 millones de cortes y también un montaje extremadamente rápido que no genera nada en el espectador. Lo que hace, bajo mi punto de vista, que muchas peleas sean muy complicadas de seguir, y esto era algo bastante común en el cine de acción de los 2000, pero es que aquí se siente especialmente exagerado en todos los sentidos. Pero por lo contrario, una de las grandes fortalezas que tiene esta Resident Evil Apocalipsis es sin duda alguna el diseño de producción y esa Raccoon City tan sucia, tan caótica, tan abandonada e infestada, con las calles llenas de coches destrozados, las tiendas saqueadas, los zombies caminando lentamente por todo el humo. Yo creo que hay momentos donde realmente nos sentimos un poco en ese Resident Evil, ¿no? En ese videojuego de Resident Evil, ¿no? Especialmente, yo diría, en escenas como por ejemplo el cementerio, el hospital y el puente de evacuación, ¿no? Yo creo que esos tres momentos son donde más tú te sientes ahí metido dentro del videojuego. En cuanto al reparto, quiero decir que tenemos un reparto bastante sólido. Tenemos a Sienna Guerrero como Jill Valentine, que es probablemente la adaptación más fiel de lo que es las películas, no solo físicamente, sino también por actitud, ¿no? Ya que tiene ese tono sarcástico, también ese profesionalismo que le caracterizaba y también muy decidido y lanzado. También tenemos a Carlos Oliveira, que funciona como un contrapunto moral y que, bueno, que se parece al videojuego, el de blanco de los ojos, básicamente. Y luego tenemos al Dr. Ashford, ¿no? Que digamos que actúa como una especie de NPC, ¿no? Que te da rienda suelta a la misión, ¿no? Creo que es un poquito esa función de Dr. Ashford, ¿no? Algo que curiosamente también recuerda mucho la estructura del videojuego, pero bueno, entenderme la broma. Pero si hay que destacar un momento de la película, creo que es este que voy a contaros ahora, porque uno de los momentos más memorables que tiene la película es el enfrentamiento entre Alice y Nemesis. Es una escena que en sí trata de construir el duelo épico perfecto, ¿no? Tenemos por un lado la creación perfecta de Umbrella y luego por otro lado el arma biológica definitiva de Umbrella. Pero aquí aparece uno de los giros más controvertidos sin duda alguna de la saga de películas que, bueno, a mí no me pareció tan mal, pero ahí está. Y es que Nemesis resulta ser Matt Addison, el personaje que en la primera película, al final, después de todo, se lo lleva a Umbrella. El que es arañado por el láser, vamos, o el láser, no sé cómo se dice. Y esto, lógicamente, humaniza muchísimo al monstruo, pero también le resta muchísimo impacto como una amenaza, ¿no? Quizás muchos fans lo que querían ver, pues eran ver a Nemesis como una máquina imparable, ¿no? O sea, simplemente como es en el videojuego, no como una víctima trágica de Umbrella en sí. A mí, como digo, no me molestó, de hecho creo que le dio cierto sentido a lo que es el tema de la película, pero bueno, creo que podía haber sido algo diferente, vamos a decir. Ahora, yéndonos un poquito al final, hay que decir que la película termina con algo muy interesante, ¿no? Y es que el gobierno decide destruir Raccoon City con un misil nuclear para ocultar el brote, una idea que de nuevo está inspirada en el final de Resident Evil 3 y también un poquito de Resident Evil 2. Pero Umbrella lo que hace es manipular un poquito la narrativa para convertir a Alice y a sus aliados en chivos expiatorios, preparando así el terreno para la siguiente película, que sería Resident Evil Extinction, ¿no? Que de esa ya hablaremos, pues bueno, más adelante. En conclusión, personalmente siempre he tenido pues sentimientos encontrados, ¿no? Con esta película, con esta Resident Evil 2 Apocalipsis, porque por un lado tiene cosas muy interesantes, ¿no? Tiene cosas que me gustan, por ejemplo el diseño de Nemesis, Jill Valentine, la ambientación brutal de Raccoon City y algunas escenas de acción que creo que están bastante chulas y bastante divertidas de ver. Pero por otro lado también tiene muchos problemas y bastante claros, ¿no? Como por ejemplo el montaje caótico, el guión bastante simplón y el tono que se aleja demasiado del terror, convirtiendo esta cinta en un espectáculo más derivado a la acción, ¿no? Que una historia de supervivencia o de survival horror. Pero a pesar de sus defectos, creo que Resident Evil Apocalipsis fue clave para redefinir la saga, porque yo creo que aquí nace realmente la versión cinematográfica de Resident Evil, ¿no? Saga que acabaría teniendo hasta 6 películas protagonizadas por Alice, terminaría convirtiéndose en la película basadas en videojuegos más exitosas durante muchos años. Saga que hay que decir que luego, intentando hacer reinicios y demás, nunca les ha vuelto
va a salir nada tan exitoso. Eso también hay que decirlo. En definitiva, Resident Evil Apocalipsis no es una película perfecta, pero vamos, ni mucho menos, ni siquiera es una gran película de terror o en sí, bruta, ¿no? Pero creo que es una película muy entretenida. Una especie de cápsula del tiempo de los años 2000. Una adaptación que, aunque se tomó muchísimas libertades, eso nadie se lo quita, hacia el material original, también supo en parte capturar parte del espíritu del videojuego. Puede que no sea Resident Evil que muchos de los fans queríamos en su momento, o mucho de lo que los fans puristas querían en su momento, pero es una película que 20 años después te sigue funcionando y sigue siendo divertida a revisitar. Eso creo que al final también cuenta bastante. Hasta aquí el vídeo de hoy, yo soy No Solo Cine y nos vemos en el próximo vídeo.